El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, un día más con ustedes compartiendo todo lo que nos mueve, todo lo que el Señor nos inquieta, todo lo que esta vida de cristianos trae. A diario, hermanos, a diario, el Señor nos inquieta con su palabra, el Señor en nuestra intimidad con Él nos llama a asumir unas posturas. Y nosotros en Alerta Cristiano esperamos que ustedes también, hermanos, sean inquietados. Eso es bueno. Gloria al Señor por las inquietudes que Él produce en cada uno de nosotros, sobre todo cuando nos confronta con la verdad, cuando nos abre los ojos y nos pide que nos movamos y que florezcamos allí donde Él nos ha puesto. En el caso nuestro, el Señor nos ha puesto en Puerto Rico. Claro que sí, en Puerto Rico, en la Borinquen Bella. Y en esta bella isla, hermano, cada día hay motivos para celebrar, cada día hay motivos para orar y buscar esa intimidad con Dios que nos ayuda a ser más y mejores para nuestra gente en Puerto Rico. Mi nombre es Eduardo García Resach, productor del programa Alerta Cristiano, ya por más de 6 años, y como siempre lo hacemos, comenzamos escuchando del Señor. Miren lo que el Señor nos dice en Éxodo, capítulo 18, versículo 21. Dice, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Cualquiera diría que no nos incumbe a los cristianos el ver cómo se funciona, cómo corren los asuntos públicos y privados de nuestro país. Cualquiera diría que a nosotros lo que nos incumbe es estar metidos dentro de las iglesias. Sí, cierto. Nos tiene que importar estar metidos en las iglesias, pero también nos tiene que importar cómo se gobierna a nuestro país. Y hoy queremos compartir con ustedes, hermanos, un tema, responsabilidad civil con la gobernanza de Puerto Rico. Y tengo una hermana muy amada por mí, muy querida, que como siempre digo, es codueña del programa, a la hermana licenciada y pastora Ada Enríquez. Ada, bienvenida. Hola, Eddie. Qué bueno es estar aquí. Muchas bendiciones para ti y para todos los televidentes y radioescuchas. Definitivamente estamos demasiado contentos de estar aquí en un momento que para nosotros es histórico en Puerto Rico, ondando la bandera cristiana, por decirlo de alguna manera, profesando una fe íntegra desde el ámbito bíblico. Sabemos que como nunca antes, los cristianos tenemos que ejercitar nuestra responsabilidad civil. Ada, ¿cómo, antes de entrar de lleno en el tema, a manera de preámbulo, cómo tú ves las cosas para aquel cristiano que quisiera envolverse en los asuntos de la gobernanza de Puerto Rico?
Mira, Eddie, yo creo que lo primero que tiene que hacer un cristiano, además de conocer cómo me registro, si tengo la capacidad, si tengo la tarjeta electoral, etcétera, debe conocer el fundamento bíblico, porque nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos conforme a las reglas de la casa, ¿verdad? Las reglas del Padre de nosotros, al libro sagrado. Entonces, cuando nosotros no sabemos eso, podemos estar en una incertidumbre, en una ambivalencia, quizás aún en un temor, estaré haciéndolo bien, deberé abstenerme. Y yo creo que todas son inquietudes válidas. Por lo tanto, es importante nosotros ir desde el Génesis a ver qué es lo que dice el Señor en cuanto a ese pormenor. Pero definitivamente lo que no puede hacer un cristiano en este tiempo es permanecer indiferente. Es decir, que otros se encarguen. A mí no, en realidad no me incumbe. Las cosas de Dios es a lo que yo me voy a dedicar, pero el problema que tenemos es, o quizás lo que tenemos que tener ante consideración inmediata es, que Dios hizo el mundo y todo lo que en él hay para el deleite y sana administración de nosotros. Así que por ahí es que tenemos que empezar. Quiero como entre tú y yo siempre lo que hacemos es conversar y con plena libertad de lo que acabas de expresar cuando tú dices las cosas de Dios. ¿Y qué si el mundo piensa, y qué si el cristiano piensa, es porque la gobernanza del país, eso no tiene que ver nada con Dios? Eso, ¿qué? ¿Por qué yo me tengo que estar metiendo en eso? ¿Dónde Dios me dice que yo tengo que estar atento a lo que sucede en Puerto Rico? Pues ahí tenemos que obligadamente empezar por el Génesis. Y te vas al capítulo 1 de Génesis, y voy a citar particularmente los versículos 27 y 28. Génesis 1, versículos 27 y 28. Y esto es lo que dice. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó y les dio su bendición. De la siguiente manera: tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Así que vemos, ya cuando Dios, ¿verdad?, creó al varón y a la hembra, ya había creado todos los animales y los peces, los coloca, ¿verdad? Y dice, lo hizo varón y hembra, pero le dio unas instrucciones: tengan muchos hijos, fructifiquen, ¿verdad? En otras versiones dicen sojuquen la tierra, pero me gustó esta versión que Dios habla hoy, que es más actualizada, que es lo que dice, gobiernenlo. Así que una de las cosas que los cristianos tenemos que entender es que la idea del gobierno no es una idea de un hombre ni de una mujer. La idea de gobernar es una idea de Dios. ¿Ves? Que nos ha puesto esa responsabilidad no como una carga, sino como algo que debe ser bueno, que nos va a ayudar a desarrollarnos bien de una manera saludable. Así que yo sé que el que leyó Génesis ahora dice, ay, yo siempre pasé por ahí, siempre sabía que había creado a Adán, a Eva, los animales, estaba la serpiente, pero ese aspecto de mirar con detenimiento lo que es gobernar en el mundo donde Dios nos colocó, pues eso quizás, aunque ha estado allí por muchas décadas y quizás hasta siglos, nosotros no nos hemos fijado en ello y ahora vemos el resultado. Y es curioso porque si todavía vamos un poquito antes de esta palabra, ¿qué sucedía antes? Dicen que había un caos y Dios entonces organización. Exacto. Y le entrega al hombre un paraíso, le entrega una tierra bella, le entrega pues, a los puertorriqueños la tierra borinqueña. Vamos a traerle el Génesis a Puerto Rico hoy. Y le dice, independientemente de que tú creas que aquí hay un caos, yo te entregué una isla bella, gobiérnala. Eso es. Cristiano, ¿tú te habías dado cuenta que el Señor te está diciendo lo que te entregué a Borinquen? Gobiérnala. Porque junto con el mandato está el nosotros rendir cuentas. Así que cuando dice gobiérnala y te dice esto está en un desorden, bueno, si algo es como si te dan un terreno. Y el terreno es un terreno hermoso, pero realmente está lleno de muchos matojos y todo eso. ¿Qué es lo primero que tú vas a hacer? Pues limpiarlo, es tuyo. Limpia. Pues hay un desorden y nos están diciendo gobernar que tenemos que hacer, bueno, manos a la obra, empezar a ordenar esto. ¿Y por dónde empezó ese gobierno? Por la familia. Yo siempre lo digo en broma, ¿no? La gente me dice pastor. Pues yo realmente no he sido nunca pastor en propiedad, pero la broma que siempre lanzo es, yo gobierno mi matrimonio
con dificultad. O sea, ¿quién no gobierna con dificultad? Sí. O sea, vamos a dejar de gobernar porque es que ese mundo está lleno de dificultades. Hombre. Pero es el mundo en claro. el que nosotros vivimos. Correcto. Puerto Rico está lleno de dificultades. Correcto. Los tenemos en nuestra casa, los tenemos en la calle cuando salimos, y realmente cuando tú ves el nivel de criminalidad y de violencia que vivimos, oye, es necesario que los pacificadores se levanten. Correcto. Y una vez el hombre tiene esposa, tiene hijos, vienen más dificultades, vienen más situaciones. El hombre se va preparando para seguir gobernando. Es como si el Señor nos estuviera pasando por una escuelita. La vida es una escuela. Sí lo es. Y entonces a veces nos quedamos en unas primeras etapas cuando Dios nos ha capacitado con múltiples, muchos están llenos de dones, gente inteligente, gente sabia, gente capaz, pero entonces se conforman con menos. Cuando tenemos tantos recursos y no solamente eso, cuando Cristo nos dijo, yo estaré con ustedes todo el tiempo. Todos los días hasta el final. Y ese Espíritu Santo, ¿para qué lo queremos al lado de nosotros? De adorno. No, es para que tener sabiduría, sano consejo y una dirección clara. Amén. Así que se levanten y que gobiernen los justos. Sí. Ada, ¿y qué está pasando con los cristianos? ¿Estamos gobernando en el sentido amplio? Bueno, es que lo dijiste desde la familia y no puedo evitar hablar en eso. Vemos muchas familias cristianas desde el matrimonio. Voy a ir a lo básico, que es la unión de dos sin que hayan hijos todavía. Y parecería que hay un desfase entre el diseño del matrimonio establecido por Dios y lo que nosotros estamos practicando. Quizás por eso tú ves que hay 50% de posibilidades que un matrimonio cristiano prevalezca, al igual que uno que no es cristiano. Pues uno tiene que decir, pues debe ser que el orden y las reglas de Dios y el sistema de administración no se ha guardado. Correcto, correcto. Y ni pensar en los hijos. O sea, una vez los tenemos, cuán sabios estamos siendo en esa mayordomía de ese tesoro que Dios nos ha puesto en las manos. No le estaremos cediendo mucho al Estado al hacernos los suecos, los locos, y dándonos que en la escuela se encarguen de ellos. O sea, yo creo que por ahí empieza, aparte de una gran negligencia que estamos cometiendo. Todos los ciudadanos lo están cometiendo, pero es triste que los cristianos estemos incurriendo también en esa falta de responsabilidad. Por eso hablábamos de responsabilidad civil en la gobernanza de Puerto Rico. Aquí no estamos hablando necesariamente del gobierno de Puerto Rico, la estructura, el gobierno de todo Puerto Rico, empezando por el matrimonio, por los hijos, por la comunidad, la escuela, etcétera, etcétera. Amigo, sirva esto como una introducción, hacemos una pausa y enseguida volvemos con ustedes. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Comenzamos hablando el tema de la responsabilidad civil con la gobernanza de Puerto Rico. Y a manera de introducción cerrábamos el anterior segmento hablando cómo desde lo más sencillo
desde el matrimonio, cuando comenzamos, luego la crianza de nuestros hijos, cómo esto va teniendo una repercusión en el resto del país. Ada, ¿qué implicaciones tiene, hablando de gobierno, que estemos fallando en la gobernanza de la familia? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el gobierno, bajo los ojos de Dios, está basado en cuidado, ¿verdad? Cuidado y responsabilidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cuidado, no hablamos de manipulación y control, sino estamos hablando de hacernos responsables del bienestar del otro. Esa es la gobernanza inmediata que Dios nos impone. Así que cuando miramos el matrimonio y que dice que el hombre dejará a su mujer y se unirán a su esposa y serán una sola carne. A su padre. Dejará a sus padres, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Ahí le está diciendo, aquí vamos a generar una nueva unidad. Un nuevo núcleo. Es una nueva, vamos a decir, una nueva criatura. Es un nuevo núcleo mundo. De gobierno. ¿Ves? Exactamente. Entonces, cuando nosotros, en lugar de hacer eso, empezamos a meter todo el tiempo a mami y a papi en los asuntos que yo tengo con mi esposo o con mi esposa y no los trato con él, no es que no voy a escuchar el consejo, pero lo que digo es que sopeso más la opinión de papi y mami o la opinión de un amigo en lugar de sopesar más la de mi cónyuge. Pues ya ahí estoy empezando a administrar mal, no estoy tomando el debido cuidado que es conforme al Señor. Es más, en el caso del matrimonio bíblico, ¿verdad? El matrimonio de Dios, no es que yo me enamoré de mi novio y mi novio de mí, decidimos venir delante del Señor y que Dios me dé la bendición. No es eso. Es que nosotros dos, que estamos de acuerdo, que vemos que cumplimos con los criterios bíblicos para poder enlazarnos, sabemos que nos vamos a enlazar con Dios, porque el matrimonio bíblico es de 3, no es de 2. Una soga de 3 dobleces. Pero tenemos muchas personas cristianas que a lo mejor no están tan versadas en esto, que tienen una buena intención y entonces se van ellos dos con lo que ya aprendieron de su familia sin mirar el diseño de Dios y se van delante de un pastor o de una pastora, contraen matrimonio, reciben la bendición, oramos, los bendecimos, pero no le dimos el diseño correcto y están en ese sentido en la misma posición que alguien que no tiene a Dios. Correcto. Y de ahí es que venimos esos desatinos. Entonces, si esto lo vamos llevando a la próxima etapa, que es que tenemos hijos. Y en Puerto Rico, por ejemplo, decimos que primero yo soy mujer antes que madre, tengo un problema. Porque bíblicamente lo que dicen es, lo que Dios establece es que los hijos son un regalo de Dios. Es un regalo para que nosotros los echemos hacia adelante, pero no son uno con nosotros. Ahora mi cónyuge y yo somos uno. Ese. Entonces, mi prioridad tiene que estar en él o en ella, ¿verdad? Dependiendo de si soy el varón, etcétera. Ahora bien, ¿significa esto que voy a dejar los hijos en un segundo lugar? No, es que dependiendo de la etapa de desarrollo, a lo mejor yo tengo que darle prioridad a sus necesidades. Pero a la hora de tomar decisiones siempre, lo que debe pesar más es qué dice mi esposo o qué dice mi esposa. Eso versus tener ahora un esposo que yo lo dejo ahí sentado en el sofá, hasta que mis hijos estén en la adolescencia, y cuando están en la adolescencia con problemas, yo quiero llamarlo a él para que venga ahora a intervenir cuando yo lo saqué de la ecuación. Nunca lo incluiste para nada. ¿Ves? Y tampoco él se incluyó, tal vez. Bueno, no, pero a veces no, porque nosotros las puertorriqueñas podemos ser bastante fuertes. Sí, entonces, sí, okay. ¿ves? Ya veo por dónde tú vienes. Puede tratar de meterse, pero por ejemplo, de alguna manera nosotras entendemos que las boricuas nacen con la capacidad de cambiar pamper, aunque nunca hayan cambiado un pañal alguno. Y si lo hicimos de alguna manera que no estaba perfecta, pues es que es la primera vez. Pero si el varón, el papá viene y se lo pone, lo ve, ya se lo pusiste al revés, que tú no sabes de esto, y lo echan para el lado. ¿Verdad? La pregunta es, ¿me traíste la leche? Ese tipo de cosas, pero aquel núcleo, si no lo vemos conforme al Señor, empezamos a echarlo hacia un lado. Y es demasiado importante la participación de los dos. ¿Qué pasa? Si hablamos de un 50 y un 50% de posibilidades de que este matrimonio permanezca unido, pues entonces el 50% va a divorciarse. De hecho, en los últimos años ha aumentado un 70%. Correcto. Un 70%. Eso es un montón. Eso quiere decir que vamos a tener con toda posibilidad muchos hijos en hogares que no está mamá o no está papá.
Sin embargo, nosotros sabemos que aún científicamente la mejor condición, la mejor atmósfera, el mejor ambiente para los hijos desarrollarse es en una casa estable donde está mamá y está papá. ¿Qué genera eso? Bueno, los estudios están allí, no me lo crean a mí. Claro, pues los psicólogos dicen, miren, en las familias que están separadas, la posibilidad de que los hijos desarrollen condiciones mentales, una baja autoestima, efectivamente mucho que el papá no le afirma la identidad, porque la identidad siempre que la afirma es el papá, eso es biológico, no tenemos que mirar mucho más, pero la mamá está tan dolida con el papá que no lo deja entrar, terminan, y sobre todo los varones, terminan a veces haciendo conductas que los exponen a daño, terminan muchos en las cárceles. La mayor parte de la población masculina y aún femenina que está en las cárceles estuvieron carentes de la afirmación de un padre. Entonces vemos que hay falta de la gobernanza establecida por el Señor. Y después, si le añades, nos vamos a la educación. Y ahora, como estamos preocupados por traer el ingreso a la casa y las horas son desmedidas y estamos viviendo en una época donde ya la familia no es la institución más importante, pues entonces tenemos un problema de ausencia de los padres. Como ahora los padres y las madres suelen ser en la cabeza del hogar uno de los dos, hay a veces muchas dificultades con la familia extendida. No lo puedo dejar en casa de abuela o de abuelo por las dificultades que hay entre el parentesco. Esto significa entonces que tengo que optar por un programa después de la escuela de más horas del niño en la institución. Cuando llega a casa ya yo estoy tan cansada o tan cansado papá. Y él viene cansado ya. No tenemos la posibilidad de sentarnos con nuestros hijos a escuchar cómo ellos están, qué ha pasado, a nosotros ir alimentando su identidad. Por lo tanto, quienes están ahora a cargo de la educación son los maestros. Con lo que sea que ellos creen y cualquiera que sea sus valores. Y a eso le añado que lo próximo es en el caso de los cristianos que digo, pues la iglesia del niño o la escuelita bíblica o allí me lo atienden y ya la iglesia completo. El problema que hay con eso es que Deuteronomio 6 me dice que es a los padres que les toca hablarle de las verdades bíblicas y de los principios de valores y todo eso a los hijos por la mañana, por la tarde, por la noche. A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo. Y tú lo que estás es texteándole, mandándole un textito que si viene a comer. Sí. Tiempo de calidad. ¿Qué es tiempo de calidad? Un ratito en el cine, eso no es tiempo de calidad. Pues si ahí ni se hablan. Pues vamos a comer y tenemos entonces los celulares todo el mundo ahí. Pues tampoco. Fíjate, tú nos estás mostrando un cuadro donde el gobierno de la familia está ausente. Papá y mamá, a veces los dos, están y no están. Imagínate, cristiano, que el gobierno de Puerto Rico, que nuestro gobernador, no estuviera presente en Puerto Rico. No es lo mismo. O sea, piensen en la imagen de gobierno. El gobierno de una familia son papá y mamá. El hombre tiene la responsabilidad principal. ¿Quién tiene la responsabilidad principal de gobernar a Puerto Rico? Ricardo Rosselló. Y esto no lo hago a manera de crítica. Nada más imaginemos que por un año o por un mes él no está en Puerto Rico. ¿Cómo se sentiría usted como gobernado? Echaríamos de menos al gobernador. Sí, descuidado, abandonado, traicionado. Que los líderes de la legislatura estén en Belén, estén en Bavia, no estén atendiendo los asuntos que verdaderamente tienen que atender. Eso es ausencia de gobernanza. Es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Pero si en lo poco, si se puede decir que gobernar una familia es poco, si en lo poco nos puso... Sí, en lo básico, ¿verdad? En lo que es de base. ¿Cómo nos va a poner en lo mucho, en gobernar una nación? Yo pienso que realmente el gobierno que tenemos hoy día es reflejo de lo que tenemos en el sistema institucional, ¿verdad? Del núcleo familiar. Cuando mencionaba si él no está, yo de inmediato pensaba en la figura de papá o de mamá que está ausente aunque está presente. Porque si no es responsivo es lo mismo.
¿verdad? Porque existe ese paralelo, como tener un gobernador o unos gobernantes, unos servidores públicos que no responden a la necesidad del pueblo. Entonces está la figura, pero no está cubierta la necesidad, pues hay una ausencia de gobernanza. No solamente tiene que ser física, sino que efectivamente ese plano afectivo y de ejecución de las funciones está allí. Y pienso que Puerto Rico ahora mismo tiene ese tipo de situación, pero los cristianos no nos podemos sentar ahora, habiendo escuchado esto, de que yo tengo que empezar en mi casa. ¿Ves? Porque si estamos hablando de gobierno, estamos hablando de gobierno desde la casa. Porque de abajo para arriba. Claro. Allí es que formamos el cuidado. Ahorita hablábamos en las familias donde tú presentas lo que es el aprecio hacia el otro. Pero si tú no estás, ¿cómo vas a enseñar a valorar? Tú enseñas lo que es la aceptación a los que no son parte de mi familia. O enseñas también que yo debo compartir, aunque no conozca a esta persona, pero yo le veo una necesidad y yo lo tengo. Eso tú se lo vas enseñando a los niños. El ejemplo. El ejemplo, y le vas instruyendo. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Y por qué no debemos permitir, por ejemplo, que una persona esté abusando a otra delante de ti? ¿Ves? Todas esas cosas nosotros las vamos formando dentro del núcleo familiar. Ahora mismo no tenemos eso, pero por otro lado nuestro gobierno no es un gobierno que por las pasadas décadas, porque esa es no es realmente correcto, hablando de colores, sino por las pasadas décadas no hemos tenido un gobierno que esté dirigido a promover la sanidad de las familias. Entonces tenemos ahora mismo una situación de una violencia rampante, porque nosotros no tenemos ningún tipo de promoción sobre la paz. De promoción sobre cómo manejar positivo, cómo manejar conflictos. No hay herramientas, estoy pensando en herramientas que respondan a la necesidad que tenemos. Entonces, en ese sentido, tendríamos un pueblo desnutrido. Ajá. Sí, como usaste el paralelismo de la familia. Y se me están ocurriendo otros paralelismos. Amigos, hacemos una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos. Nos ven riéndonos porque es que las pausas. En las pausas hacemos comentarios aquí y nos salen unas reflexiones a veces medias curiosas y terribles, ¿verdad? Estoy pensando en Moisés, hermanos. A Moisés le cayó en las manos lo que decimos aquí en Puerto Rico, un tostón. Y el hombre se veía y se deseaba. Yo no quiero estar en los pantalones de Moisés. Y viene ¿quién? Su suegro, Jetro. Su suegro, Jetro. Estamos hablando del modelo de familia y en Éxodo 18 vemos ya un Moisés que estaba casado, tenía hijos, ya libertó el pueblo y está en esa faceta de la responsabilidad civil ahora con relación a la nación de Israel. Y ahí viene Jetro a visitarlo, el suegro. Y lo encontró, yo me imagino, apesadumbrado, cansado, bueno, estrésico. Ve, el primer día que está allí, ve que Moisés está desde el amanecer hasta el atardecer atendiendo asuntos y por otro lado, ve el pueblo que salieron de allí, ellos cuestan 600,000 hombres, así que con las mujeres y los niños, ¿cuántos serían? Que están allí para que él les resuelva todos los asuntos.
Y obviamente Jetro dice, bueno, si yo no hablo con Moisés, esto es acá parafraseando, esto no lo dice la Biblia, pero si no hablo con Moisés, Séfora se va a quedar viuda. Porque se va a acabar. Así que él le dice, mira, esto que tú haces no está bien. Yo creo que tú debes conseguir personas que sean capacitadas, que sean temerosas, que sean de virtud, que no sean dados a las avaricias, no les guste el dinerito, y tú les enseñas a ellos para que ellos resuelvan los asuntos y las cosas más difíciles que ellos no puedan resolver, entonces las traen a ti. Le digo, pídele consejo a Dios a ver qué te dice, y Dios estuvo de acuerdo. Claro, porque fue el que motivó a Moisés a un aspecto de liberación de un país, de un pueblo, de una nación. Yo pienso en aquellos alcaldes que yo conozco, específicamente vivo en Trujillo Alto, conozco a mi amigo José Luis en Trujillo Alto, y yo sé que los alcaldes tienen unos días a la semana que son nada más que para hablar con el pueblo. Y eso está muy bien, porque no pueden perder tampoco esa sensibilidad de escuchar al pueblo. Pero también un alcalde no puede estar haciendo eso todos los días, porque ese alcalde es un administrador, ese gobernador, ese presidente de una asamblea legislativa. Y ahí vemos cómo Moisés comenzó a gobernar, buscando lo mejor. Sí, y de manera interesante, eso no fue que Moisés escogió él, sino que él fue entonces a donde las tribus, ¿verdad? Volvemos a lo de las familias y cómo están. Y él les dijo, ok, estas son las cualidades que yo pienso que a nosotros nos sirven hoy como cristianos. Éxodo 18:21, para todo el cristiano que me escucha aquí en Puerto Rico, que dice, pero ¿cuáles son las cualidades que yo debo buscar? Ahí están. Ahí están. ¿Verdad? Como que es lo que como dice es tú, lo básico. Dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo. ¿Ves? Cuando hablan de verdad son gente honesta, que lo que te dicen eso hacen. Gente de virtud, gente capaz. Es decir, si usted va a buscar a alguien que va a administrar en términos de números y dinero, no se puede buscar a alguien que lo que tiene es una visión de cómo desarrollar, pero no le gustan las matemáticas. Ajá. Y 1 más 1 le da 5. No, porque no está capacitado para eso, pero sí está capacitado para mirar donde usted ve algo perdido. Él dice, pero aquí podemos hacer un gran desarrollo, ¿verdad? Un visionario, cada cual a lo suyo, pero te dice que no se han dado a las ganancias deshonestas. Es decir, que prefiere perder a un supuesto en vez de aceptar que no, agilízame eso y yo te doy este chanchito para que eches para adelante. Y temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Y cuando habla ahí, mire, ni siquiera está hablando de una persona que efectivamente tiene que ser alguien que está en la iglesia todo el tiempo. Ahí está hablando de personas que conocen las diferencias entre el bien y el mal y que saben que en algún día van a enfrentar al Creador porque Dios es real. Así que cuando hablamos de temerosos de Dios, uno pensaría, pero ¿hay cualquiera sabe la diferencia entre el bien y el mal? No. Hay personas que han practicado tanto tiempo el mal que en realidad no saben qué es lo correcto. Distinguir. No. Inclusive hay cristianos que se han quedado en unas etapas que yo siempre lo llamo de la oración a la acción. O sea, el Señor, ayer grabando con el doctor Sullivan, estábamos profundizando en esta intimidad con Dios. Si yo tengo intimidad con Dios, es imposible que yo no me mueva. Sí. O sea, vamos a partir de lo básico. ¿Usted se comunica con Dios todos los días? Sí. ¿Usted ora todos los días? Sí. ¿Usted lee la Biblia todos los días? Sí. ¿Y usted busca al Señor en su pensamiento todos los días? Sí. ¿Y usted está anquilosado en un banco de la iglesia? No me explico. O sea, explíqueme eso. Porque nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios de acción, es un Dios que me empuja con mucho cariño. Sí, y sé que cuando dices anquilosado así en un banco de la iglesia, no te refieres a que todo el que va a la iglesia tiene que estar envuelto dentro del orden de la ceremonia de adoración, sino estás diciendo, tú estás allí y afuera no estás haciendo nada, no le estás hablando al vecino, no estás sirviendo, ¿verdad? Es que como lo dejaste ahí para clarificar. Me gusta usar esa frase así, anquilosado. Sí. Es alguien que hasta se anula. Exactamente. Porque para lo que fue hecho, para lo que Dios le tiene un camino preparado, como que no lo ha visto.
Y hablando de camino preparado, ¿no hemos visto lo que está pasando en Puerto Rico? Bueno, antes de ir a esto, aprovechando que aquí dice que el pueblo es el que elige, pues se parece al gobierno que nosotros tenemos ahora, que es un gobierno de democracia. En esencia debe ser así. Que lo estemos administrando de otra manera son otras, ¿verdad? Es otra cosa. Pero cuando dice que entonces nosotros tenemos que elegir, nos está imponiendo una responsabilidad nuevamente. ¿Quién elige? Ustedes eligen. Correcto. ¿Quiénes buscan? Ustedes buscan. ¿Quiénes disciernen? Ustedes disciernen. O sea que cuando dice la Biblia que Dios pone y quita autoridades, no se refiere a que Él no las impone. Ajá. Él nos dio los criterios. Qué bueno que trae ese punto. Sí, Él nos dio los criterios para elegir en el caso, porque nosotros no vivimos en una monarquía. Si viviéramos en una monarquía sería distinto, pero en el caso de nosotros, Dios nos da los criterios. Así que Dios pone y quita conforme a estos criterios. Pero si esos criterios no se cumplen y nosotros no hacemos la parte que nos toca, Dios no lo puso. Claro. Nosotros lo permitimos. El gobierno que tenemos lo elegimos porque nosotros mismos. Somos responsables. Esto quiere decir que si tú no tienes tarjeta electoral y ya tú tienes 18 años o vas a cumplir los 18 años para el próximo 2020 en el caso de Puerto Rico, pues tú tienes que ir a registrarte y tú tienes que sacar tu tarjeta. Esto significa que si tú eres simpatizante de algún partido de los que están en turno, tú tienes que ir a mirar estos criterios. De los candidatos que hay, hay alguien que efectivamente tiene estas cualidades, si no, pues tienes que tomar decisiones. Por otro lado, hay distintas fórmulas que se están integrando ahora en el foro gubernamental, ¿verdad? Para elegir. Yo quiero ser parte. Pero es que tú no puedes ser parte si tú no eres un elector registrado. Así que para todo tú tienes que hacerlo. Y si no has estado activo en las últimas elecciones, tú tienes que asegurar que apareces como activo para poder participar de todo el proceso. Si estás en los partidos que ya existen y se van a celebrar primarias, tú no puedes estar con los brazos cruzados. Tú tienes que saber quién es, porque sabes que a veces te pasa que como no participas, no descubres, no conoces a la gente, después ya cuando vienen las elecciones generales tienes que votar por lo que hay allí, o no votar o abstenerte, ¿verdad? Y viene cualquiera y te hace cualquier cuento y tú caes. Claro, no, y es bien difícil. Yo creo que los amigos y los hermanos que nos escuchan y nos ven saben que es bien difícil cuando tú llegas allá, Eddie, a lo mejor a ti te ha pasado, uno va y a la gente de la región de uno dice, ¿quién es esta persona? Y a mí me pasaba, pero ahora estudiando la palabra, pues ya yo sé que no me puede pasar, porque yo debo saber quiénes son los de mi región. Independientemente no esté de acuerdo con ellos, pero yo tengo que saber por qué no estoy de acuerdo. Porque, como yo digo, el voto es secreto de todo el mundo, a menos que yo lo diga, pero de Dios no, porque se mete en la urna conmigo al lado. Dios sabe cómo yo voté. Sí. Y otra cosa, volvemos, el gobierno está en todos los aspectos de la vida. Que eso es complicado. Que yo no sirvo para eso. Mamá que me está mirando, usted no sirve para ir a una reunión de padres y maestros. Eso es. Usted no sirve para dar su opinión en un club, en el Club de Leones, en el Club de Rotario. Yo no sé si eso existe todavía, pero sí. En el club de lo que sea. Usted no puede formar parte de los padres que apoyan al equipo de su hijo. O sea, eso es gobierno. Eso es gobierno. Y eso no es complicado. Los líderes de la comunidad. La comunidad. Sí. El asilo de ancianos. La comunidad está apoyando ese asilo. ¿Y por qué usted no participa? Ese tipo de cosas. El alcalde pidió ayuda. Ayude. Eso es parte del amor al prójimo, claro, que nos han impuesto. Claro. Que sí. O sea, no es meramente en la iglesia. Miren, los alcaldes necesitan ayuda. Sí. Eso lo puedo decir porque vuelvo a mencionar a José Luis. Porque después de María se hicieron unas brigadas y la comunidad se integró a los alcaldes. Que cada iglesia también hizo un montón. Sí, pero era mejor cuando las iglesias se sincronizaban con los alcaldes. Y yo sé de muchos que lo hicieron y lo hicieron con mucho éxito. Sí. Eso es bien importante. Nosotros lo hicimos en Yabucoa y de hecho también todavía en este tiempo nosotros solemos salir y cuando vamos a salir a la comunidad, que no es un servicarro de oración o algo, solemos comunicarnos con el municipio porque ellos tienen conciencia de las cosas que han estado pasando. Entonces decimos, ¿qué comunidad debemos ir? Entonces ellos siempre están, claro, y ellos siempre dicen, qué bueno que nos llaman y nos dicen, mira, en esta nosotros pensamos ir. A veces después no tienen ni que ir porque ya nosotros hicimos el servicio, pero esto es importante porque mencionaste eso. Y si nosotros
esto yo sé que a lo mejor muchos se van a quedar en una pieza, pero si nosotros estudiamos la Biblia y vemos el orden, realmente a quien le encargó Dios las comunidades es a la iglesia. Correcto. ¿Ve? El gobierno está para la seguridad pública, etcétera. Todos los necesitados se supone que sean servidos ¿por quién? Por la iglesia. Así que quizás ahí no tendríamos que rendir tantos impuestos, porque si la iglesia se ocupara, si todos, ¿verdad?, hiciéramos lo que nos corresponde en la sana gobernanza, pues esto no nos implicaría que estén sacando dinero y gastándolo en lo que no deben. Y está probado, Ada. Dinero modelo invertido en la iglesia, dinero invertido en los sin fines de lucro, rinde mucho más que el dinero que se invierte en el gobierno. Y cuando lo mires, pues, ¿por qué? Porque esas entidades son conformes a lo establecido por Dios, así que tú puedes fluir de una manera natural, por decirlo así. Y en última instancia, cuando hablamos de gobierno, ¿verdad?, que a mucha gente le es árido y dice, no, yo los quiero dejar por allá. Dice la palabra en Romanos 13, 3 al 4, los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. ¿Y qué quiere decir esto? Que se supone que nosotros formemos la gente bien, ¿desde dónde? Desde la familia. Amén. Y tendríamos gobernantes buenos que sirvan el propósito de Dios. Hacemos una pausa, amigos, y prepárense porque en el cuarto periodo vamos a tocar un temita de actualidad. Alerta Cristiano. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. Hermano cristiano, en estos días en Puerto Rico hemos visto la discusión de un tema que entra y sale, a veces de una manera selectiva por los políticos, otra porque los mismos cristianos tratamos de empujarlo para que se discuta por cómo nos afecta. Y se trata de la libertad religiosa. Uno de los principales valores y principios de nuestros gobiernos, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos. Valores que están establecidos en las constituciones de ambos países. Y hemos visto cómo, porque el tema se convirtió en conflictivo, pues lo retiramos de la palestra pública. El gobernador decidió retirar la consideración del proyecto, igual que el otro que tenía que ver con las terapias reparativa, de conversión. Y de repente, pues, ahí quedó todo. Entonces yo te pregunto, Ada, ¿estamos los cristianos de verdad empapados de ese tema? ¿Tenemos conciencia de cuán importante es? Porque yo puedo entender que me digan, no, pues yo tengo libertad de gritar aleluya. Sí, eso no hay problema. Pero esto va un poquito más allá. Mira, Eddie, realmente los pasados días para mí han sido días de un despertar que yo no me hubiera imaginado que esto estaba pasando dentro de las comunidades de fe. Nosotros llevamos, por ejemplo, atendiendo asuntos que atañen a la familia, a la libertad religiosa, ya hace más de una década. Y hemos estado también ilustrando y educando a distintas comunidades de fe, y pensaríamos
que ya para este tiempo, a menos que sean nuevos convertidos o nuevas personas que se están uniendo a la fe, o quizás al mover, ya tendrían muy claramente definido de qué trata su libertad religiosa. Pero cuando tú encuentras personas que son líderes y te están diciendo, no entiendo nada, no sé qué es lo que se propone, yo sé que quizás el contenido del proyecto era árido, pero aún así, escuchando simplemente el discurso público de las distintas personas, no poder cernir qué es lo que definitivamente está amparado por la libertad religiosa y qué es lo que nosotros nunca haríamos como cristianos, yo creo que eso es básico. Correcto. ¿Verdad? Entonces, esto nos presenta lo siguiente. Volvemos al asunto de la sana gobernanza. Si tú no conoces el diseño bíblico, pues tú no sabes realmente de qué se habla, a qué es lo que se refiere la libertad, porque tú no sabes qué es lo que tú tienes que ejercer. Cuando nosotros pensamos en la nación americana, de la cual nosotros somos parte, pues, por vía histórica de lo que haya acontecido en el pasado. Pero mirando a la nación, nosotros sabemos que allí llegaron los peregrinos porque ellos estaban buscando ¿qué? ¿Disfrutar de qué? Libertad religiosa. De libertad religiosa. Así que si nosotros decimos que vamos a respetar tanto la Constitución de Estados Unidos como la de Puerto Rico, la de Estados Unidos está fundamentada en esos principios éticos morales, efectivamente, que tienen que ver de manera directa con lo que son las verdades establecidas en la Biblia, que son derechos inalienables y universales, etcétera. Bueno, si de ahí partimos a Puerto Rico, donde nosotros empezamos hablando de que ponemos toda nuestra confianza en el Dios Todopoderoso y miramos nuestra trayectoria histórica, donde nuestros mayores siempre estaban hablando, eran temerosos de Dios, ¿ves? No eran a lo mejor gente que estaba aleluyendo, estaban todos los días en misa, pero eran personas que decían, ¿qué pensará Dios sobre esto? Si Dios lo permite, contando con Dios, esto no tiene que terminar así, algo bueno saldrá. Pues tenían esperanza, estaban llenos de esperanza. Entonces nosotros tenemos que entender en nuestra manera de hablar, eso está ajeno. Pues entonces desconocemos quiénes somos. Y yo creo que eso es lo que me ha pasado, que en estos días he mirado. Si me hubiese sido la semana pasada, yo estaba viviendo en un Puerto Rico diferente en términos de las posturas de la iglesia a este que ha sido revelado a mis ojos. Estoy delante de un pueblo que simpatiza con una fe que desconoce las reglas del papá de la familia. Si fuera a resumirlo, tendría que decirlo de esa manera, que no sabemos qué es lo que nosotros podemos hacer, aspirar, porque claro, también está ajena a las responsabilidades. Si yo no sé mis responsabilidades, pues algunas personas me dijeron, pero yo creía que la libertad religiosa era que yo pudiera irme al culto, a mi iglesia, y que nadie me lo puede impedir. Pues tengo una dificultad, porque entonces todas nuestras convicciones, a donde quiera nosotros vamos. ¿Qué hacemos con el presidente Kennedy, que dijo, pues yo soy un católico que también está aspirando a la presidencia? ¿Qué hago con Reagan, que efectivamente era un protestante y que él oraba en todo tiempo? ¿Qué hago con él? ¿Verdad? Por decir algunos ejemplos que acá las personas que simpatizan con los demócratas, pues siempre piensan en Kennedy. Los que simpatizan demócratas o republicanos con Reagan, pues se acuerdan de él porque fue un excelente, ¿verdad?, presidente. Pero ellos tenían una fe de base cristiana, ¿no?, de base bíblica. Así que en este tiempo, si me dices, yo pienso que la iglesia y particularmente los líderes, la iglesia en general, pero los líderes, los pastores, los maestros de escuela, de instituto, tienen que volver a mirar cuál es la identidad del cristiano en el Puerto Rico de hoy. Cuáles son las funciones y las responsabilidades, qué Dios espera de nosotros. Nunca he visto, aun cuando el pueblo de Israel estuvo sometido a la esclavitud o subyugado, que a Dios no le interesara el bienestar aún de los opositores, y que eso básicamente se lo pusiera en las espaldas ¿a quién? A los de él. Así que si es para los opositores que tenemos que gobernar bien, ¿cuánto más para los nuestros? Sí. Y otra cosa, concuerdo contigo, o sea, el reducir la libertad religiosa a algo tan
a lo básico, ¿no? Al Orar. limitado. Okay. Con orar es bien difícil que a mí me puedan restringir mi oración, porque uno ora hasta con el pensamiento. Exacto. El congregarme en una iglesia es bien difícil que me lo prohíban, aunque pueda ocurrir. Claro. No nos olvidemos del caso de Hitler, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros casos donde poquito a poquito van quitando hasta que eventualmente te van a afectar hasta tu congregarte. Pero es que eso es lo básico. O sea, si nos mantenemos en ese aspecto, pues, ¿para qué queremos libertad religiosa entonces? Pero es que la libertad religiosa implica tanto, es la vida. O sea, yo no puedo desprenderme de mi fe, de mi religión, cuando guío en la carretera, cuando voy a una agencia de gobierno. Yo no me puedo desprender de eso. Pues de eso es lo que se trata. Mira, yo pensaba lo básico, Eddie, los compañeros de nosotros de estudio cuando estábamos en escuela elemental y en high, sobre todo los que son de iglesias pentecostales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pues las nenas tenían su pelo bien largo, a veces no se afeitaban, así que pienso en ellas no como para traerlo ahora a crear un grupo, sino porque ellas eran objeto, y aún los varones, de mucho hostigamiento y mucha persecución por el resto de los compañeros porque eran distintos. Así que dime tú, cuando hablamos de libertad religiosa estamos hablando de proteger el derecho de ellos a aspirar a su fe y tener una apariencia distinta, pero tenían los mismos uniformes. ¿Ves? No era un asunto de uniforme, no era un asunto que ellos estuvieran diciéndonos a nosotros hijos del diablo. Nunca yo escuché a ninguno de ellos hablar de esa manera. De hecho, si tú me dices, ellos daban evidencia de su fe, que a veces no los tomamos en cuenta, pero tenemos muchos niños que creen en el Señor cuyas libertades no están siendo protegidas y que padecen, tú sabes, de este tipo de persecución. Entonces, la libertad religiosa, una de las cosas que dice es, yo puedo consagrarme para el Señor, yo puedo vivir en la comunidad, yo puedo tener esta expresión sin que esto deba considerarse como una ofensa hacia tu persona, porque yo no te estoy diciendo que tú lo hagas como yo. Eso no era lo que ellos hacían o lo que ellos hacen. Correcto. Pero yo creo que esto es un ejemplo básico que cualquier persona podría relacionarse con él y quizás entender de una manera sencilla de qué nosotros estamos hablando cuando mencionamos libertad religiosa fuera de las cuatro paredes de un lugar de reunión donde toda la gente piensa pues que Jesucristo es rey. Imagínate, aquí dándole vuelta, ¿verdad? Si no hemos podido modelar, o sea, y no el modelaje falso, el modelar en nuestra vida, el ser un auténtico cristiano, y no lo entendemos, ¿cómo nos podremos presentar como funcionarios de gobierno, como candidatos políticos, identificándonos como cristianos? Si ya nos van a marcar, no, porque eres cristiano, tú no puedes ser candidato. Cuando tú sabes que esa prueba, sí, la Constitución la prohíbe. Qué bueno que traes eso, porque por otro lado, esto es primero mira la iglesia, ¿verdad?, que me despertó. Lo segundo que está muy marcado es la legitimar el discrimen contra los cristianos. Es establecer una categoría de gente que debe ser la más buscada, la más odiada, la menos soportada, la más repudiada. Y eso se estuvo trabajando en todos estos días. Yo creo que en ningún momento las personas que estaban exponiendo se sentaron a pensar que efectivamente nosotros somos tus hermanos, tus primos, tus tíos, ¿verdad? Tus vecinos. Y que esto que han querido propagar de que hay un discurso ahí demonizante, etcétera, contra personas que no practican la heterosexualidad, como que continuamente esa es nuestra bandera, eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso realmente no es cierto. Hay una parte de la Biblia que lo dice, nosotros lo enseñamos, sabemos cuál es el estado mejor, pero eso hasta biológicamente está establecido. ¿Ves? Así que no tenemos ni que llover en realidad sobre mojado, sobre algo que está establecido, pero tú denigrar,
o faltar a la imagen real de lo que es una persona íntegra que está buscando amar a Dios, pero nosotros sabemos que no podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Claro, eso es el sello típico de un cristiano. Y no te puedo negar, Ada, porque pues tú y yo llevamos ya más de 10 años, ¿qué? ¿Más? 14. Sí, por eso. En estas luchas, yo que estoy en la página Alerta Cristiano y recibo muchos comentarios de hermanos cristianos, el repudio, como los mismos cristianos estamos repudiando al hermano que está tratando de cambiar esta conciencia. Algunos lo hacen sofisticadamente, pero hay otros que nos dicen, mire hermano, no se ha presentado, no se meta en ese asunto de la política, eso usted no, váyase a orar por una iglesia. Eso es cierto, quiere amordazarnos. Ya me está juzgando en el sentido de que ya yo no oro. Ajá. Cuando me mandas a orar por una iglesia, que tú ya juzgaste que yo no oro. Cuando me mandas a decirme que no se ha presentado, es decirme, no te metas en lo que no te importa. Señores, a mí me importa. Génesis 1, 27, 28 a mí me está ahí. importa. O sea, lo lamento, hermano, a mí me importa. Eso es lo que yo he aprendido de Dios. Y eso es lo que hemos aprendido muchos. Si yo no vivo para Puerto Rico, yo no vivo para mi prójimo. Eso porque mi prójimo es el pueblo entero de Puerto Rico. ¿Cómo yo no voy a querer que todos los hermanos que no creen, los no creyentes, no estén tan bien o mejor que yo? ¿En qué cabeza cabe? ¿Ustedes creen que los cristianos somos capaces de discriminar que lo mejor de Puerto Rico sea para los cristianos? Es imposible. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Hermano cristiano que puedes criticar esto, así es como tú piensas. O sea, ¿tú crees que Puerto Rico es para los cristianos nada más? Eso no tiene base bíblica. No tiene ninguna base. ¿Tú crees que Puerto Rico no es para los que tú tildas de impíos? Puerto Rico es para todos. Estoy usando esto una frase de... Miren eso. ¿Sabes que la Biblia nos enseña que todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? No solamente los cristianos, todo el mundo. Así que cada persona es única, es irreemplazable, es irrepetible y es extraordinaria. Esa es la verdad del Evangelio. Terminamos, hermano, porque si no... Y Kevin, nuestro hermanito, nos está ahí, Ada, agradecido. Es una bendición siempre. Dios les estar con bendiga, ustedes. hermanos. Alerta Cristiano. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.